Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para ustedes y los suyos. Amén. Eh, Estamos en el Salmo 107. Salmo 107. Y en el Salmo 107 voy a leer a partir del verso 15. Verso 15, que es la siguiente sección que corresponde a estos encabezados dentro del mismo Salmo 107. Den gracias al Señor por su misericordia. Dice el Salmo 115, el Salmo 107, verso 15 en adelante. La santa palabra del Señor dice así: Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces, en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Amén y amén. Bendito Padre, Rey eterno, Dios de los cielos y de la tierra, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por pecadores. Te damos muchísimas gracias porque no hay muestra más grande de amor que podamos tener todo ser humano, porque todos hemos pecado, y por cuanto todos hemos pecado, ni todos estamos destituidos de la posibilidad de llegar ante tu gloria. Pero gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien Él cargó con nuestros pecados para darnos paz contigo. En el nombre de Jesús, gracias por su resurrección de los muertos y gracias por haber enviado tu Santo Espíritu a nuestras vidas, a nuestros corazones, para poder ver la brillantez de tu gloria, la grandeza de tu majestad y el poder de resurrección en nuestras propias vidas. Te damos gracias por tu palabra y pedimos en el nombre de Jesús que ilumines por tu Santo Espíritu esta a nuestro entendimiento. Sea tu bendición para mis hermanos, hermanas en la fe, que toman un tiempo conmigo para escudriñar tu palabra, y sea tu salvación para nuestros amigos y descendencia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, salva a tu pueblo y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el Salmo 107, verso 15, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas con los hijos de los hombres. Es la tercera sección que exactamente así empieza, den gracias. Y repito, podríamos decir, bueno, ¿es muy repetitivo esto? Sí. ¿Qué tan repetitivo es en nuestras propias vidas? O sea, ¿cuánto en tu vida diaria, cuánto al Señor le das gracias? ¿Cuántas veces le das gracias al Señor? Y no es por su misericordia, dice aquí. O sea, por el hecho de que no te dé lo que te corresponde, como a mí tampoco. Porque lo que merecemos es juicio, condenación, castigo. Y sin embargo, aquí estamos. Por la bendita misericordia de nuestro Dios y abundante gracia, estamos en el gozo de nuestra salvación con un intercesor firme ahí plantado ante el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Sigue intercediendo por todos aquellos que ha salvado y por los que está salvando, porque no ha detenido su brazo poderoso y sigue salvando a aquellos que todavía están en oscuridad. Los trae a su luz admirable. Dice, den gracias al Señor por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Maravillas, repito, tantas, y diariamente hace maravillas. El problema es acostumbrarnos a ver sus maravillas como lo común y bajarlo en lugar de darle gloria y honra y alabanza, agradecimiento mínimamente por el hecho de todo lo bueno que Él es con nosotros. Versículo 16.
el motivo principal de esa sección, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. O sea, no puede haber una descripción tan gráfica de lo que era el encierro, los cerrojos de los barrotes de esa cárcel en donde estábamos, tú y yo. El Señor nos vio, estábamos atrapados en nuestras mentiras que seguían la corriente de este mundo. Estábamos atrapados con un corazón engañoso y perverso que justificaba todo tipo de pecado todos los días de nuestra vida. Aún nuestras buenas obras. Queríamos en el fondo de nuestro corazón ser exaltados por ellas. Queríamos que la gente se diera cuenta cuán buenos éramos cuando en realidad ninguno hay bueno en toda la tierra, y así lo dice la palabra en Romanos 3, versículo 10 al 12. No hay uno solo bueno, no hay uno que busque a Dios. De corazón, ninguno. Los que buscamos al Señor es por consecuencia de que Él en nosotros ha despertado este deseo, esta inclinación de nuestro corazón hacia Él. Por encima de todo, para agradecer y glorificar su nombre en todo. Él hizo pedazos las barras de hierro, Él rompió las puertas de bronce. El Señor es nuestro libertador. El Señor es el que nos dio la libertad. Y es ahí donde debemos andar, en tanto que nosotros estemos conscientes que Él está con nosotros, que Él prometió que nunca nos dejaría hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Y si Él es santo como Dios es santo, y a nosotros nos ha santificado, viniendo a ser en nosotros un templo, un habitáculo, un tabernáculo, pues con más razón debemos de estar realmente conscientes. En cualquier momento, en cualquier cosa que hablemos, cualquier cosa que pensemos, Él está aquí. Él está aquí, aquí, aquí. Él todo se da cuenta. Y gracias a Dios por su Santo Espíritu que nos corrige, que nos endereza nuestras veredas, y su palabra que viene inmediatamente a deslumbrarnos para que no agarremos oscuridad nuevamente o la manera antigua de vivir. Dice, versículo 17, por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus maldades, llámese aquí iniquidades, son maldades, por causa de sus maldades o iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Por causa de sus caminos rebeldes y de sus maldades, los insensatos fueron afligidos. No es una real insensatez el haber conocido la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el haber sido salvado, el haber sido perdonado, el haber sido ya en Cristo Jesús, estando sentados en lugares celestiales en Él. ¿No es una insensatez después de esto pecar con toda la intencionalidad? O sea, totalmente ir. Eso se llama rebeldía, caminos rebeldes. No es un momento de rebeldía, es un caminar en rebeldía y seguir con las maldades. Eso se llama insensatez. Y eso es el motivo por lo cual esos del pueblo de Dios fueron afligidos. El Señor obviamente no tiene por inocente al culpable. El Señor lo dice en Hebreos 12, claramente. El Señor disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque nos ama y porque ama su nombre que ha sido puesto sobre nosotros, y no podemos jugar a ser cristianos. O somos o no somos. Pero obviamente podemos caer, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, tener nosotros temor de Dios, cuidar de vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Versículo 18. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Está hablando de esos rebeldes, de esos que buscan vivir otra vez en sus maldades, esos insensatos. Y se acercaron hasta las puertas de la muerte.
aborreció todo alimento, verdadero alimento del cielo. La palabra de Dios es pan de vida. El Señor nos da alimento y espíritu en la palabra, como dice Juan 6:63. Dice, su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Dice, y entonces cuando ya vieron realmente que iban hacia la muerte, entonces, versículo 19, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Mis amados, ciertamente el Evangelio es para vivirlo diariamente. Como hijos de Dios, diariamente venimos en arrepentimiento y fe que nos concede la gracia de la sangre derramada a nuestro favor en la cruz, del poder del Espíritu Santo para traernos en arrepentimiento, sabiendo e iluminando la verdad de Dios encima de nuestras tinieblas. Gracias a Dios por su palabra y su Espíritu. Gracias a Dios que no nos deja seguir en nuestros propios caminos. Y aun cuando vemos, repito, la gravedad, por la gracia de Dios, podemos venir, confesar nuestros pecados a Él, y Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones, de las aflicciones que ellos mismos habían acarreado con sus acciones, obviamente contrarias a la santidad de Dios. Versículo 20. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Envió su palabra, los sanó y los libró de la muerte. Mis amados, cierto es que la palabra es la que nos vivifica. Cierto es que la palabra es la que nos redarguye. Cierto es que la palabra es la que nos enseña y nos corrige. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios que, siendo hijos del Rey, y aún cuando busquemos servir a otro Señor que no sea el Señor y Dios nuestro, el mundo que nos rodea puede ser sacudido para que caigamos nuevamente de rodillas y clamemos: ten misericordia de mí, pecador, por la sangre derramada a mi favor en la cruz, que es Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, porque Él resucitó y me dio vida. Mis amados, venir al Señor es en arrepentimiento y fe por la perfecta vida de Cristo puesta a nuestra cuenta, el sacrificio perfecto para justificarnos delante de Dios, y la resurrección gloriosa que obviamente nos manifiesta el poder de Dios en nuestra propia vida diaria. Que el Señor siga bendiciendo su palabra en tu vida y te siga sosteniendo en medio de las aflicciones de este mundo. Pero no olvidemos, mis amados hermanos, que el Señor está con nosotros, a favor de nosotros, y nos manda a ser santos porque Él es santo. Muy buenas noches. Gracias por acompañarme. Un fuerte abrazo para todos ustedes, amados hermanos. Si Dios nos concede vida, mañana continuamos con los cánticos del Señor. Gracias. Buenas noches.